En esta oportunidad hemos llegado a las funciones del lenguaje. ¿Qué entienden por funciones del lenguaje? Pues funciones del lenguaje es el objetivo para el cual usamos el lenguaje, o sea, ¿para qué lo usamos? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que yo le doy a ese lenguaje? Para saludar, para llamar la atención, para hacer una solicitud, para compartir una idea, un sentimiento, para manifestar mi enojo, para manifestar mi inconformidad, o por el contrario, para halagar a una persona, para congraciarme con ella. Entonces, a esto se le llama función del lenguaje. ¿Para qué utilizo yo el lenguaje? ¿Para qué yo utilizo esos códigos que la sociedad me ha dado para comunicarme? ¿Para qué los utilizo yo? ¿Cuál es la función? Entonces, según la función que yo deseo, pues así mismo utilizo las palabras. Yo tengo un ejemplo muy clásico y muy trillado también que les pongo a los estudiantes y que cae muy bien en este tema de las funciones del lenguaje. Es, por ejemplo, cuando un estudiante le dice al tutor, después de que llegó media hora tarde a la sala o al salón, un estudiante le dice, profe, se le pegaron las cobijas, ¿no? Miren la función de esa frase o la función de ese lenguaje, ¿sí? Si usted se va a identificar de manera literal o textual la frase, pues esa frase no tiene nada que ver con lo que me quieren decir. Pero ahí que tienen, ¿cuál es el poder? La función de la frase. No lo que dice, sino la función. Entonces, cuando a mí me dicen, profe, se le pegaron las cobijas, pues, ¿qué es lo que realmente me quieren decir? Pues que llegó tarde. O para ir más allá, es un llamado de atención que me hacen de manera jocosa. Entonces, ¿cuál es la función del lenguaje aquí? O la función de esta frase. Es llamarle la atención al profesor, pero de una manera mm, jocosa para que él no se vaya a molestar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hacemos ese tipo de comentarios entre chanza, entre broma, que a veces tienen mucho de verdad, mucho de seriedad, pero lo hacemos en ese tono precisamente para no ir a chocar. Y eso es una función del lenguaje. Entonces, fíjense bien entonces en ese texto, ¿no? Profe, llegó tarde o se le pegaron las cobijas. Mientras que a usted le dicen, no, profe, llegó tarde, trate de madrugar más, ¿sí? Suena más fuerte, aunque es la verdad, suena fuerte y quizás la gente no lo toma bien. Entonces, a eso hace referencia este capítulo. ¿Para qué utilizamos el lenguaje? ¿Cuál es el objetivo para el cual usamos el lenguaje? Entonces, eh, veamos brevemente este texto. Dice que las funciones del lenguaje son los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano, o sea, los propósitos. Estos propósitos han sido estudiados fundamentalmente por la lingüística y la comunicación, de forma que por lo común se ha dado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación que intervienen en el proceso, siendo lo más normal que una función domine o prevalezca a las demás. ¿Esto qué quiere decir? Que en una oración yo puedo encontrar más de una función, no necesariamente una. Yo puedo encontrar varias funciones, ¿ya? Entonces sigamos adelante. Y este cuadrito lo he traído porque me parece que es la manera más práctica de ustedes entender cuáles son las diferentes funciones del lenguaje. ¿Listo? Entonces sería bueno que lo escriban. Más allá de que le tomen el pantallazo, dibújenlo en su cuaderno, porque en la medida que ustedes van escribiendo, se van escribiendo en el cerebro también. Entonces, atentos aquí a las funciones del lenguaje. Aquí en esta columna tenemos la función, son 6 funciones. ¿Cuál es la intención de esa función? ¿Cuáles son los recursos usados? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Sí? Aquí se me pasó en este cuadro poner otra columna, que yo los invito a que pongan una columna aquí al lado derecho que diga factor dominante. Entonces, por favor, pongan aquí
otra columnita que diga factor dominante. ¿Listo? Bien, o si quieren sencillamente en su cuaderno, ponen el nombre de la función y enfrente le ponen factor dominante y ya luego lo complementan con la fotografía que le vayan a poner a esta tabla. Entonces empecemos por la primera función. La función emotiva o expresiva tiene que ver con las emociones, con las expresiones. ¿Cuál es la intención de esta función? Pues expresar los sentimientos y emociones del emisor. Es decir, que en esta función, el emisor, quien produce el mensaje, expresa sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propios deseos. Esa es la función emotiva o expresiva. ¿Cuáles son los recursos que se usan aquí? Pues aquí es clave la entonación exclamativa o interrogativa. ¿Sí? La exclamativa expresa una emoción o la interrogativa que expresa una pregunta. Entonces aquí, atentos con esta partecita, el uso de los pronombres y formas verbales se hacen en primera persona, es decir, se habla en primera persona. ¿Por qué? Porque es el emisor que está hablando de sí mismo, ¿ya? Luego vienen por acá los ejemplos. Entonces aquí hay un ejemplo. ¿Qué susto me di? Miren, fíjense bien que aquí se está hablando en primera persona. El emisor habla en primera persona. ¿Ya? ¿Qué susto me di? Y es una expresión, es exclamativo. A ustedes pueden ver aquí los signos de admiración. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden fijarse allí del pronombre personal en primera persona. Ahora vamos con la pregunta. ¿No te lo he dicho yo muchas veces? Seguimos hablando en primera persona. Y ya en este caso es una interrogación. Entonces, fíjense que una de las claves para que tengan en cuenta, uno de los recursos para que ustedes se den cuenta que la función emotiva, uno, se expresa una expresión, disculpen la redundancia, una emoción, un sentimiento, o se hace una pregunta, ¿sí? Pero va siempre en función del pronombre personal. Ahora, para seguir haciendo, complementando este cuadro, les dije aquí que aquí iba una columna que decía factor dominante. ¿Cuál es el factor dominante aquí de la función emotiva? El factor dominante es el emisor. ¿Listo? El factor dominante aquí es el emisor. ¿Por qué? Porque la expresión o la emoción se hace en función de lo que dice el emisor. Por eso todo está aquí en primera persona. Entonces el factor dominante es el emisor. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Bueno, siéntanse con la libertad de levantar la mano si tienen alguna pregunta y con mucho gusto la respondemos. Vamos con la segunda función entonces. La segunda función ya es representativo referencial. ¿Para qué se utiliza esta función? Para informar o transmitir un contenido puntual, sin emociones, sin preguntas. Sencillamente, a usted le preguntaron, ¿a qué hora es la reunión? Y usted dice, la reunión del programa de salud ocupacional es a las 4 de la tarde. Ahí utilizó usted la función del lenguaje representativa o referencial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sencillamente usted se limitó en transmitir un contenido. Entonces miren que aquí lo importante es el mensaje o lo que llamaríamos nosotros acá en la columna de acá, el factor dominante es el mensaje. Bien, entonces sigamos acá en la intención. De la intención pasamos a los recursos usados en la función representativa. Entonces acá hablamos de un léxico claro, hay que darle claridad, ¿sí? Nada de utilizar palabras ambiguas o que confundan, ¿sí?
el vocabulario es apropiado y sencillo, exento de adornos o frases recargadas, entonación neutra y sin emotividad. Repito, aquí no hay emotividad. Tiene que ser muy como hablan los periodistas, por ejemplo, muy puntual. ¿Sí? Ejemplos. La plata es buena conductora de electricidad. Sencillo. Están dando una información puntual. ¿Ok? Vamos acá. Recuerden que acá estamos haciendo una columna. Ustedes están haciendo en su cuaderno una columna que dice factor dominante. ¿Cuál es el factor dominante de la función representativa o referencial? A ver, los que están conectados con esta clase, ¿cuál es el factor dominante? El El mensaje. mensaje. Sí, señor. Muy bien. El mensaje. Muy bien. Ahora viene la función fática o de contacto. ¿Cuál es la función fática o de contacto? Entonces, como su nombre lo indica, esta intención o esta función lo que pretende es asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona. Entonces, la intención es que yo poder testear que el canal que yo estoy utilizando para comunicarme es el más apropiado. Entonces, el ejemplo es, como lo ven aquí, me oye. Cuando usted está hablando por teléfono y le pregunta a alguien, ¿me escucha bien? O profe, repita que no se le oye bien. Eso hace parte de una función fática. Si yo les pregunto, ¿me escuchan bien? O cuando ustedes están en una exposición dicen, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Eso es una función fática o de contacto. Entonces, los recursos que se utilizan aquí son expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha o comprende. Entonces, yo también les puedo preguntar, ¿ustedes entendieron? Y yo espero que ustedes me respondan, ¿sí? Porque eso es una función fática o de contacto. Entonces, el ejemplo puede ser aquí, diga, lo escucho. Oiga, ¿me oye? ¿Me entiende? ¿Sí? Si nos vamos aquí a la quinta columna, que es el factor dominante, ¿cuál sería el factor dominante en la función fática? Estamos recordando los elementos de la comunicación, ¿no? Lo que vimos antes. Emisor, por favor. No, Sería el receptor, profe. no, ¿El no. canal? El canal, muy bien, el Mm, canal. Sí, porque usted lo que usted lo que necesita comprobar es que el canal es el apropiado para darse a entender, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, el factor dominante es el canal. Ahora pasemos aquí a la función conativa o apelativa. ¿Cuál es la intención? La intención aquí es influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. En últimas es persuadir al receptor para que actúe de una manera o de una forma determinada. Muy bien. Para eso se utilizan pronombres y formas verbales en segunda persona. Y ojo, aquí ya no estaría hablando en primera persona. Aquí ya se habla es en segunda persona. ¿Listo? Se usan verbos de modo imperativo, es decir, haga, traiga, escuche, ¿sí? Entonación exclamativa o interrogativa. Entonces, aquí volvemos nosotros con las expresiones, pero ojo, que ya no estamos en función del emisor, sino que estamos en función de qué, de quién. El receptor. Receptor. Exacto. Entonces, aquí el factor dominante, ¿cuál sería? Para que lo pongan allí en esa columna. el receptor. El factor dominante es el receptor. Muy bien. El factor dominante aquí es el receptor. Bien. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de esa función? Por ejemplo, trae pronto ese libro. Fíjense que ya no estoy hablando de mí, sino que le estoy hablando a otra persona.
pero con signo de admiración. La siguiente, Carlos, siéntate. Y la última, ¿cómo te llamas? Ojo, no vayan a confundir esto con fática, porque aquí sencillamente estoy haciendo es una pregunta. No estoy testeando el canal. Bien. Entonces, hasta allí que hemos explorado estas 4 funciones, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas surgen? Por ejemplo, profe, bueno, no es una pregunta, sino como una aclaración. ¿Sí? Cuando decía, por ejemplo, que en una conversación pueden haber más de una función, entonces, digamos, por ejemplo, en una conversación, digamos, X, bueno, con una persona, yo puedo, digamos, expresar mis emociones al mismo tiempo, podría, ¿cómo se dice? Puedo, por ejemplo, en algún momento, pues, por el silencio, ya sea porque la persona me esté prestando demasiada atención o porque yo siento como que no hay esa afinidad, puedo comenzar a preguntar, digamos, ¿estás ahí o me estás escuchando o me entiendes? ¿Cierto? Entonces, más o menos era como eso. Sí, por supuesto. Usted en un discurso usted puede utilizar varias funciones, no solamente 2, puede utilizar varias y fluctuar, ir de una a otro lado, ¿sí? Pero siempre una va a ser la dominante, las otras van a ser secundarias, van a ser complementarias, pero usted puede fusionar varias funciones. Bien, pasemos a la quinta. Vamos a la función poética o estética. Entonces aquí la intención ya es expresar un mensaje de forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos. Y ojo, que aquí cuando hablamos de código no estamos hablando del código de los elementos de la comunicación. Estamos hablando es del significado de las palabras. ¿Ok? Aquí ya el código tiene otra connotación. No estamos hablando de los elementos de la comunicación. Bien, entonces, la intención es expresar un mensaje de forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos. Bien. ¿Cuáles son los recursos utilizados aquí en esta función? Son los propios de la lengua literaria. Entonces, aquí ya se requiere un lenguaje mucho más elaborado, un vocabulario más selecto, un lenguaje cuidado. Se hace un uso de los recursos que evoquen la belleza, adornar. Entonces usted cuando está con su pareja, como estamos hablando de una función poética y estética, entonces usted ya no le pide a su pareja, no le pide un beso, usted a su pareja le pide un ósculo, ¿sí? O sea, ¿o saben qué significa la palabra ósculo con tilde en la O? Yo no, profe. No, Nunca han profe. escuchado esa palabra. No. Suena rara, suena como ofensiva, ¿cierto? Suena muy graciosa también. Graciosa, ¿cierto? Si ustedes buscan, hagamos el ejercicio rápidamente allí. Busquen qué significa la palabra ósculo con tilde en la O. Beso. Peso. Beso, beso, ¿sí ven? Y ustedes no han escuchado esa palabra, tal vez, ¿sí? Entonces, fíjense que el idioma tiene muchas palabras que sirven para adornar, que en última significan una sola cosa, ¿sí? Entonces usted ya no le pide un beso a su pareja, sino que le solicita un ósculo, ¿sí? Uno diría, bueno, este vocabulario es como demasiado sofisticado, pero eso hace parte de la función poética. Entonces aquí vemos el ejemplo pues de la parte de un poema, ¿sí? Y pregunto yo, aquí, seguimos con la quinta columna, ¿cuál es el factor dominante de la función poética? Fácil. ¿El mensaje? El mensaje. El mensaje. Muy bien. Y vamos ahora a la última, la función metalingüística. ¿Cuál es la intención de la función metalingüística? Explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua, que fue lo que acabé de hacer hace un momento.
cuando yo les expliqué el significado de la palabra ósculo. Ósculo significa beso. Eso es una función metalingüística. Cuando yo explico algo, cuando yo aclaro, cuando yo doy respuesta a algo, eso es una función metalingüística. Entonces los recursos usados aquí son frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad. Ambigüedad es que no se contraríe, que no termine confundiendo al emisor, o mejor, al receptor, ¿sí? Entonces, el ejemplo aquí es el siguiente. Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Eso es una función metalingüística. Siempre cuando hay claridad, estamos hablando de una función metalingüística. Entonces, pregunto yo, ¿cuál será el factor dominante aquí? ¿El código? ¿El código? El código, muy bien, muy bien. Recuerden que aquí ya estamos hablando del código no como elemento de la comunicación que veíamos hace 15 días, sino que aquí el contexto es otro, ¿sí? Aquí la denotación es otra. Entonces, el código como el significado de esas palabras. Entonces, la intención de la función metalingüística, o mejor, el factor dominante de la intención metalingüística es eso. Es el código. Muy bien. Entonces, ¿preguntas hasta allí, muchachos? Bueno, entonces vamos a hacer un repaso muy breve.